Y al proclamar este mensaje, pronto descubrimos que ese mensaje de la hora del juicio estaba en relación con el día sábado. ¿Por qué? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 hasta el 12. Esta es la clave para poder entender todo el mensaje adventista del séptimo día. Si no comprendemos las bases de esta iglesia, seríamos una iglesia más en el mundo. No tendríamos otra cosa que hacer. Solo hemos sido llamados con un propósito y un fin que nos separa de las demás iglesias. Apocalipsis 14, 6 al 12 dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense lo que dice esta primera parte del mensaje de los tres ángeles, que es el evangelio eterno. Porque el versículo 6, ¿qué cosa decía? Fíjense lo que dice acá. Este ángel tenía el evangelio eterno en sus manos. Evangelio, ¿qué cosa hemos dicho que significa la palabra evangelio? Buena noticia, es decir, el anuncio del mensaje que tenemos que darle al mundo de la salvación. Ahora, este evangelio eterno declara en el versículo 7 que todo el mundo le tema a Dios, que le dé gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y para llevar a cabo el juicio de Dios, es indispensable que la ley de Dios pueda estar vigente. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, fíjense lo que dice allí. Si no hubiese ley, no se podría llevar a cabo un juicio, porque ¿sobre qué se determina la sentencia sobre una persona o la culpabilidad? No tiene sentido. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Verso 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Con qué vamos a ser, dice, juzgados? Con la ley de Dios. De ahí que entonces, si decimos que la ley de Dios no está vigente, o que cuando menos se puede cambiar algo de esa ley, unos serían juzgados de una manera y otros serían juzgados de otra manera, y eso no tiene ningún sentido. En el juicio de Dios todos serán juzgados por igual. Para Dios no hay diferencia entre judío o gentil, ¿correcto? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, dice en Romanos 14:10. De ahí que entonces todos seremos finalmente juzgados por medio de esa ley. Cuando los adventistas descubrieron esto en 1843, pronto comprendieron que la ley y los mandamientos de Dios tenían algo que ver con la proclamación final de la verdad. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 12, presenta cómo iba a ser el final de la historia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí vemos algunos símbolos de los cuales ya hemos estudiado también. Acerca del anticristo, acerca de la imagen del anticristo que representan a Roma y los Estados Unidos. Y se dice que todos los que se sometan a ellos recibirán el vino de la ira de Dios por adorarles. Pero en contraposición a ellos, dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un grupo que guarda los mandamientos de Dios,
debido a que ha comprendido que llega la hora del juicio, se dedica a buscar la obediencia a los mandamientos de Dios para salir libre en el juicio. Y eso los convierte en los santos de Dios. Desde el momento en que tú conoces los mandamientos de Dios y decides obedecer los mandamientos de Dios y comienzas a estudiar la fe de Jesús, que es su palabra, y buscas en esa fe de Jesús cómo cumplir los mandamientos de Dios, tú eres llamado en el cielo el grupo de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el cielo. Pero acá en la tierra tú no te puedes decir santo. ¿Por qué? Porque tú sabes que te falta mucho para alcanzar a cumplir toda esa ley. Pero solo por el hecho de que quieres guardar los mandamientos y empiezas a buscar cómo hacerlo con la ayuda de Jesús, ya eres contado como santo ante Dios. Porque la palabra santo significa ¿qué cosa? Apartado, separado. Y desde el momento en que tú empiezas a buscar hacer la voluntad de Dios, ya estás separado del mundo. Y por lo tanto ya se te puede decir el santo de Dios. ¿Está claro? Pero que nadie nunca se atreva a decir yo soy santo, porque está mintiendo, todavía no ha alcanzado ese nivel. La ley es santa, justa y buena, y hay que estar a la par con la ley si queremos ser santos. Todavía nos quedan defectos, todavía nos quedan errores, ya sea en pensamiento, en sentimiento o en acción. Y todo eso todavía hay que corregirlo. Por eso la santificación es un proceso progresivo que dura toda la vida. Muy bien, pero de eso no vamos a hablar ahora. Aquí lo que interesa es la parte que menciona los mandamientos de Dios, por medio de los cuales será juzgado el mundo entero, y que cuando los adventistas descubrieron esta parte, se pusieron a leer la ley y descubrieron que el sábado seguía vigente. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Comenzaron a hacer un estudio detallado de este día, y por eso se convirtió pronto en nuestra doctrina, y diría yo, la doctrina cardinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿En qué día dice que terminó Dios la creación? ¿Ah? En el séptimo, no dice en el sexto. Contrario a lo que siempre se ha pensado, que la creación solamente duró 6 días, el texto bíblico dice que la creación duró 7 días. Porque todo lo físico se creó en 6 días, pero esta parte de lo espiritual se creó en el séptimo día. Es decir, se creó el reposo. El descanso es una creación. Muy bien. Y ahora sigue diciendo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, es decir, lo separó, lo apartó de los demás días, de los 6 días anteriores. Y luego dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación, es decir, porque él mismo cesó de su trabajo en ese séptimo día. Muy bien, teniendo eso en cuenta, los adventistas hasta ese momento creían que se guardaba el domingo porque Jesucristo lo había trasladado con su muerte en la cruz del Calvario y al resucitar el día domingo. De ahí que entonces ellos pensaban de que el día domingo por eso era el día de reposo. Y que entonces el sábado solo fue judaizante para los judíos. Y es que en ese tiempo todavía primaba la idea que dejó Constantino el Grande. Constantino había hecho creer que el día sábado era un día para judaizar. Judaizar, ¿qué cosa significa ser judaizante? Vamos a leer lo que dice en la Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 14 y 15. Gálatas capítulo 1, verso 14 y 15. Fíjense lo que dice allí, que solo dispare para allá. Y en el judaísmo, dice el apóstol Pablo, y en el judaísmo, ahí está la palabrita que estamos buscando, ¿no es cierto? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Esto está escribiendo el apóstol Pablo.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué cosa dice que es el judaísmo? Retrocede, por favor. El judaísmo es estar en ¿qué cosa? En las tradiciones. Cuando una persona sigue las tradiciones de los judíos, ¿cuáles eran las tradiciones de los judíos? No eran los 10 mandamientos, no era la Biblia, sino los escritos de los ancianos y de aquellos llamados padres de la iglesia judía. ¿Correcto? No tenía nada que ver con los profetas. De ahí salía pues la Mishnah. De ahí salía la Didaje, de ahí salía el Manual de las Buenas Obras. Los judíos tenían estos 3 libros como principales. En la Mishnah estaban las explicaciones de cómo llegar a cumplir los 10 mandamientos. Eran 1260 reglas con las cuales, según ellos, tú cumplías la ley. Aparte de eso estaba la Didaje, que eran estudios que ellos hacían específicos de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero que ellos le daban su interpretación. Y el Manual de las Buenas Obras era el que enseñaba la salvación por las buenas obras, las acciones, ¿correcto? Así que cuando Pablo habla acerca de que por las obras de la ley nadie será salvo, se refería a ese librito, al librito de las obras de la ley que ellos se habían hecho. Pero bien, todo eso se llamaba judaísmo, con eso judaizaban. Y en los asuntos del sábado, la Mishnah daba 39 reglas para poder guardar el sábado. Así que entre esas 39 reglas habían cosas que Dios nunca había enseñado. Porque en la Biblia, para guardar el sábado, solo encontramos 3 reglas. No hay más. Tú cumples con esas 3 reglas y estás guardando el día sábado. ¿Correcto? De lo que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, sin embargo, en la Mishnah, tú tenías que cumplir 39 reglas desde el rato que te levantabas. En primer lugar, tú no podías irte a mirar al espejo, porque si tú te mirabas en el espejo, te ibas a arreglar. Y al momento de arreglarte ya estabas haciendo obra en día sábado y ya estabas transgrediéndolo. Esa era la creencia que ellos tenían. Tampoco podías escupir en la tierra, porque si tú escupías en la tierra estabas regando la tierra y en sábado no se puede regar, porque estarías trabajando. Así ellos tenían reglas que eran totalmente irreconciliables con lo que es justo y lo que es alegría y felicidad. El día sábado ellos no tendían la cama desde el día viernes ya, ¿no? Si ellos no habían arreglado la cama en el día viernes, se echaban sobre la cama como estaba. Es más, algunos de ellos se cambiaban desde el día viernes y dormían con la ropa que iban a ir el día sábado a la iglesia. ¿Por qué? Porque decían que no había que cambiarse porque era trabajar. Todo eso era fanatismo, ¿correcto? No tenía nada que ver con lo que Dios había enseñado en el pasado. De ahí que cumplir con esas reglas se hacía difícil, imposible. La gente tenía que recordar las 39 reglas cada vez que llegaba el sábado. Eso era una locura. Hasta habían personas que según su regla solo debían de caminar 1000 pasos. Así que mientras ellos iban caminando y contaban el paso 1000, ahí se quedaban, aunque la iglesia estuviese a 3 metros más allá. No podían caminar un solo paso más porque se hacían impuros. Todas esas reglas eran llamadas judaísmo. De ahí que entonces Constantino se tomó esa idea mal tomada porque él llegó a decir que el guardar el sábado era judaísmo porque venía de los judíos. Entonces los adventistas, cuando encontraron el asunto de la ley, dijeron, ¿pero por qué vamos a guardar el sábado si eso era para los judíos? Pero cuando encontraron el texto de Génesis 2:1 al 3 que hemos leído hace un momento, descubrieron que el asunto del sábado no era judío, sino del Edén. Ahora, recordemos que los judíos vienen de la tribu de Judá. Y Judá es hijo de Jacob. Y Jacob es hijo de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham. Así que entonces, si dijéramos que el sábado era judío, estaríamos diciendo que el sábado recién se dio en tiempos ¿de quién? De Jacob y de Judá. Y eso no es verdad.
tampoco es de Israel, porque Israel comienza con Jacob. Jacob se llamó Israel después. Entonces el sábado no tenía nada que ver con la nación de Israel, ni con la nación de Judá más adelante, sino más bien que venía para todos los creyentes de la Biblia, de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso en Éxodo capítulo 20, versículo 8, leemos lo siguiente: acuérdate del día de reposo. No dice comenzarás a guardar el día de reposo, sino acuérdate, es decir, ya existe. Todo lo que tienes que hacer es acordarte de ese día. ¿Correcto? De ahí que entonces, cuando los adventistas descubrieron que el sábado era de origen edenita, desde la creación, y que a los judíos solo se les pidió recordarlo, comenzaron a predicar que la verdad del sábado no había sido cambiada. Y entonces comenzaron los de la oposición y les dijeron: no, pero no hay texto en la Biblia que diga que Abraham, por ejemplo, guardó la ley. No hay. No hay tampoco texto antes del Éxodo 20 que diga que hay que guardar el sábado. Así que los adventistas comenzaron a buscar y se encontraron todo lo contrario. Génesis capítulo 26, versículo 5, mencionaba que el patriarca Abraham ya había guardado las leyes de Dios. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Eso qué significaba? Que todos los demás estaban, ¿qué? Mintiendo. Y que los adventistas estaban descubriendo la verdad. ¿A qué le llamamos descubrir la verdad? A que cuando hacemos estudio, descubrimos qué cosa nos dice en realidad, en este caso, la Biblia. Y a eso se le llama verdad. Así que cuando decimos que nosotros predicamos la verdad, lo hacemos sobre un fundamento, sobre una base. ¿Cuál? Estamos respaldados por lo que enseña la Escritura en sus doctrinas. Muy bien. Así entonces encontraron que Abraham sí guardaba la ley. Y en Éxodo capítulo 16, versículo 22 en adelante, descubrieron que el sábado ya se guardaba antes de que fuesen dados los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Fíjense lo que dice acá. En el sexto día, día viernes, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, es decir, el séptimo día, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ellos entonces guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, y en él no se hallará. Fíjense cómo Moisés ahora estaba dando instrucciones sobre el día de reposo del sábado, pero los 10 mandamientos todavía no existían en tablas de piedra. Recién en el capítulo 20 se iba a dar los 10 mandamientos. Así que entonces el sábado ya era conocido antes de que se dieran los 10 preceptos en las tablas de piedra. Lo que significa que la ley de Dios ya existía antes de eso, porque Abraham ya la había guardado. Solamente que existía en forma oral y no escrita. Eso es todo. Pero ya Adán la conoció hasta Moisés. Y de Moisés en adelante se le escribió en tablas de piedra. Muy bien. Ahora seguimos leyendo, verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Es decir, ¿ya existían mandamientos y leyes o no? Y todavía no se dieron las tablas de piedra, pero ya Dios decía: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces los israelitas ya sabían que había mandamientos de Dios, que habían leyes de Dios. Lo que pasa es que no estaban todavía escritas en algo donde estuvieran plasmadas para que ellos las recordaran siempre.
A raíz de eso fue que Dios tuvo que dar los 10 mandamientos escritos en piedra, porque Dios dijo, este pueblo es de dura cerviz, es rebelde, así que voy a tener que darles las leyes escritas. ¿Por qué decía que los israelitas eran de dura cerviz y eran rebeldes? ¿Ah? ¿Qué significa dura cerviz? ¿Ah? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice de dura cerviz? ¿Qué tenían dura? La cabeza. ¿Ah? Es decir de dura cerviz significa gente que no va a entender lo que yo le voy a dar. Ahora, ¿por qué es que esta gente era de dura cerviz? ¿Por qué Dios decía eso? ¿Los estaba insultando al decirles que eran de cabezas duras? No. Lo que pasa que ¿dónde habían estado durante 400 años? En Egipto. ¿Y qué cosa habían aprendido en Egipto? Mentiras, errores, adoración de dioses, y hasta habían olvidado guardar el sábado porque trabajaban en sábado. ¿Quién los hacía trabajar duramente en sábado? ¿Ah? El faraón. Y peor cuando Moisés y Aarón vinieron y dijeron, descansen el sábado. ¿Qué les dijo Faraón? Encima hace reposar al pueblo de sus labores. Así que ahora les vamos a dar doble trabajo. Y los apretó más con su ley dominical. ¿Correcto? De manera que entonces les quitó el sábado por la fuerza y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a las ideas egipcias. La palabra de Dios le era totalmente novedosa, no entendían a Dios todavía. Ahora, eso los hacía cabezaduras. ¿Por qué? Porque estaban con otra idea, otras creencias y otras doctrinas. O sea, en otras palabras, cuando llegamos a la fe del Evangelio, ¿cómo llegamos? ¿Ah? ¿Cómo llegamos a la fe del Evangelio cuando recibimos conocer el Evangelio? Con la cabeza, ¿cómo? Dura. Somos de dura cerviz. Y somos rebeldes. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados a hacer lo contrario de lo que Dios dice, nos portamos ¿cómo? Rebeldemente. Es obvio. Muy bien. Ahora, cuando Dios dijo esto, entonces declaró, voy a darle al pueblo los 10 y con eso voy a quitar la dureza de su corazón. Y voy a transformar sus mentes con mi conocimiento. ¿Por qué? Porque la mente se transforma con conocimiento. Otra cosa no transforma. Y cuando la persona va comprendiendo la explicación de lo que le queremos decir, si se lo explicamos bien, se hace parte de sus genes. Le llamaríamos incluso, como dicen por ahí algunos, una ganancia de función. Pero sería la ganancia de nuestro gen. Es decir, ¿por qué? Porque a nuestros genes la verdad los transforma. Cuando tú crees que algo es verdad, cuando tú confirmas que algo es verdad, inmediatamente tus genes se reescriben. Es increíble eso, ¿no? Ahora ya se ha descubierto por el asunto de la genética, ¿no? Que los genes pueden ser modificables. Y que tú los puedes modificar con el conocimiento que obtengas, porque entonces sigues escribiendo sobre ellos. Y que aquello que tú descubres que no es verdad, increíblemente, tus genes lo toman como error y no lo vuelven a buscar más. A menos que más adelante tú te vuelvas a convencer de que lo anterior estaba mejor. Es por eso que muchos renuncian a la fe y regresan al mundo. ¿Ah? ¿Por qué sucede eso? Porque no siguen buscando más conocimiento que siga confirmando lo que un día creíste. El ser humano es susceptible a que le puedan hacer creer cualquier cosa. Por ejemplo, ahora en esta generación, el mundo oriental está viniendo al occidente a orientalizarlo. ¿Si se han dado cuenta? Ahora se habla mucho de la epigenética, se habla mucho de la ideología de género, se habla mucho del feminismo, que son ideas orientales, son contrarias a las ideas occidentales, donde nosotros creemos cosas distintas. El mundo occidental se basa en los principios del Evangelio, el mundo oriental se basa en los principios de sus dioses, el hinduismo, el budismo, shintoísmo,
Todas esas cosas dominan allá. Y todos esos ideales están empezando a meterse en el occidente debido a que la gente del occidente ha sido más relajada. Fíjense en esto. Un budista, un shintoísta, un seguidor del Dalai Lama o de cualquiera de esas creencias es más disciplinado que un occidental cristiano. Porque en el cristianismo se ha convertido la libertad en libertinaje. Y los Estados Unidos han sido la mata de que esto suceda. Porque en Estados Unidos se empezó a aceptar el libertinaje como libertad. Y debido a eso es que los cristianos se volvieron relajados. Y comenzaron a aceptar la mezcla del ocultismo y dijeron, después de todo no es tan mala si la mezclamos con Cristo, porque Cristo derrota todo. Así que entonces vamos a mezclar la música dedicada a los espíritus con la música jazz que gobierna aquí en el occidente. Y mezclaron el jazz con la música afro y salió el rock and roll. Y los cristianos se volvieron relajados. Porque casi la mayoría de todos esos jóvenes que en los 60s se dedicaron a la música rock eran hijos de pastores, eran hijos de los ancianos de iglesia, eran protestantes, habían nacido en el protestantismo. Pero al mezclarse con todas esas cosas se relajaron. Y al relajarse permitieron que el orientalismo se comience a meter en el occidentalismo. Y es por eso que ahora tenemos una generación que es totalmente ignorante, que es totalmente absurda y que tiene ideas totalmente zafadas, ¿no? Porque tú conversas con una persona, sobre todo con los adolescentes de la generación millennial, ¿no? Y ahora la beta, que yo le digo la sata, ¿no? Porque de beta no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta generación lo que está pasando es que la mayoría de estos chicos creen que lo saben todo y piensan que no hay que dejarlos de lado sino hacerlos participar también con la generación adulta. ¿Ah? Y ellos ya quieren tomar el mando y hasta incluso le dicen a los adultos, nosotros también podemos opinar. Tenemos también derechos y por lo tanto nosotros también podemos decir cómo es la vida. ¿Acaso solo ustedes saben todo? ¿Por qué siempre están pensando que nosotros no sabemos nada y que ustedes lo saben todo? Porque es verdad, pues. No es mentira. Porque el que recién está en la adolescencia, recién está abriéndose al mundo. Recién se está dando cuenta de la realidad. Porque piensa que conoce algunas cosas que los adultos conocen, piensa que por eso ya es otro adulto. No lo es. Eso es un imposible. La capacidad genética todavía no ha desarrollado hasta ese nivel. Entonces, por esa razón, el mundo occidental ahora se está haciendo más vulnerable. Porque los jóvenes, los adolescentes, están empezando a tomar el mando de la dirección de sus deseos. Y los adultos están empezando a ceder a eso porque se les está diciendo que tienen que ser más contemplativos. ¿Correcto? Y que hay que ser personas mucho más aceptables a la nueva generación. Cuando eso es una irrealidad. No puede el pollo enseñarle al gallo cómo hay que vivir, porque el pollo todavía no sabe ni siquiera a lo que se va a enfrentar. Así que entonces tiene que seguir lo que hace el gallo. Esto parece haberse olvidado en la generación humana, que tienen que hacer lo que los padres enseñan. ¿Por qué? Porque si los padres han llegado vivos hasta los 50, 60, 70, 80 años, quiere decir que saben vivir, porque si no, no hubieran llegado hasta ahí. Los que tienen 14, 13, 15 años tienen que aprender de ellos. ¿Por qué? Porque ellos recién están en esa edad y no se asegura si van a vivir. Y cuando no se dejan conducir bien, terminan drogados, terminan cayéndose de un puente, terminan yéndose a suicidar. ¿Por qué? Porque dicen, la vida es mala, no la entiendo para nada. Esta vida es terrible. Bueno, eso solo puede decir alguien que no sabe lo que es la vida. Porque el que ya sabe lo que es la vida nunca va a decir eso, ¿no? El viejito no va a decir así. ¿Cómo va a decir el viejito? Así es la vida. Esa es la forma en que él va a hablar. ¿Por qué? Porque ya la conoce, pues, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces el joven inexperto se imagina que la vida es un chiste, un cuento, o que se le va a postrar a los pies, ¿no? Si tú no te postras a los pies de la vida, eres una persona que no va a vivir la vida. Se va a morir antes. Pero ya, no estamos hablando todavía de ese punto, sino de los genes.
Así, cuando la verdad comienza a ser recepcionada, se hace parte de la vida. Y por esa razón Dios tuvo que dar el escrito de la ley para que nunca se olvidaran de la verdad del sábado. A medida que pasamos por todo el Antiguo Testamento, nos encontramos que el sábado fue guardado sin detenerse. No hubo interrupciones. Luego yo voy a presentar algunas objeciones que dicen para el sábado, pero las vamos a dejar para el final. Muy bien. Ahora llegamos hasta el Nuevo Testamento. ¿Se guardó el sábado en el Nuevo Testamento? San Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice la Biblia? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hablando de Jesucristo, dice que el día de reposo entró ¿dónde? En la sinagoga. Es decir, guardó el día de reposo como era ¿qué cosa? Su costumbre. ¿A qué le llamamos costumbre? A algo que hacemos constante y repetitivamente. Eso se llama costumbre. Así que Jesucristo guardaba el sábado conforme a su costumbre, lo que significa que desde pequeñito se le enseñó a guardar el sábado. Si Jesús hubiera querido cambiar el sábado por el domingo, Él no hubiera guardado el sábado como una costumbre. ¿Qué hubiera dicho? Ya no es más el sábado, ahora va a ser el domingo. Dentro de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no encontramos ni un solo punto de enseñanza de Jesús, ya sea en parábola o ya sea por instrucción directa, en la que diga que no hay que guardar el sábado. Tampoco les dijo a sus discípulos, después de que yo sea crucificado, ya no van a guardar el sábado, sino el domingo. Porque entonces Jesucristo no pensaba cambiar la ley. San Mateo capítulo 5, verso 17. Fíjense lo que dice allí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué. Así que el ideal de Cristo, la mente de Cristo, llamémosle así, no era hacer algún cambio en la ley o en los profetas. Para nada. En su mente, dentro de sí mismo Jesús, basado en sus enseñanzas, no tenía el ideal de un cambio de la ley. Así que entonces, por este texto se determina que Jesucristo no hace cambio en la ley. Sigue diciendo el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? No todavía. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que entonces cuando Jesucristo menciona esto, está sellando a la ley hasta el tiempo de la segunda venida, hasta el fin del mundo. No hay razón para pensar que Jesucristo se haya contradicho. ¿Por qué? Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, fíjense lo que dice allí. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Es decir, si Jesucristo dijera una cosa al principio de su ministerio y dijera otra cosa al final de su ministerio, entonces Jesucristo ya no sería ¿quién? Jehová, ya no sería Dios. Así de sencillo. Dios es un ser tan perfecto que no necesita cambiar. Si Dios tuviera que cambiar en algo, entonces Dios sería imperfecto, porque se equivocó. Pero si Dios se llega a equivocar, ya no le creemos nada, ya no es Dios, ya es un simple ser existente. No vale seguirlo, porque un Dios cambiante traería esto como resultado. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? Es decir, que si Dios cambia su ley, quedamos pulverizados. Imagínense que Dios diga no matarás y que luego diga sí matarás. ¿Qué pasaría? Toda la humanidad se extermina. Porque ya hay permiso, pues. Si el Señor dijera que sí puedes matar, ahora ya puedes matar al que está a tu lado. Y no pasa nada porque ya no es pecado. Entonces Dios no puede cambiar. El día que Él cambie se destroza la tierra.
Es por eso que los que quieren quitarlo a Dios del camino, lo primero que tienen que hacer es quitar su ley del camino. Hoy por hoy estamos viendo algo tremendo en nuestro mundo. El foro de Davos declara que tiene poderes divinos. El mismo director Klaus Schwab ha dicho que ahí hay poderes divinos en ellos y que Dios está muerto. Ahora, fíjense en esto. Para tener que ellos hacerse dioses, lo primero que tienen que hacer es desaparecer ¿a quién? A Dios, pero a Dios no se le puede matar. Sin embargo, se le puede negar y decir que sí está muerto. Y eso es lo que estos hacen. Así que, cuando la gente quiera demostrar que Dios existe y que hay leyes que son imposibles de cambiar y que eso determina la divinidad de Dios, entonces ellos van a querer deshacerse ¿de qué? De la ley de Dios. Y es por eso que ya han hecho su acto simbólico. ¿Se acuerdan en el monte Sinaí lo que hicieron? Ahí estaban católicos, estaban protestantes, estaban espiritistas, de todas las religiones. Y entre todos ellos, ¿qué hicieron? Agarraron 10 mandamientos de color verde y los quebraron en el monte Sinaí en plena pandemia. ¿Ah? O sea, cuando la gente estaba más asustada, más aterrorizada, porque estaba pensando que había un bicho caminando por las calles, como ahora nos quieren hacer creer de uno nuevo, ¿ah? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente asustada aceptaba todo lo que le decían. ¿Qué le decían a la gente? No vas a salir tal día, solo las mujeres van a salir. Y los hombres en tal día. Y la gente toditos obedecía. ¿Por qué? Porque el miedo los llevaba a eso, ¿no? Un miedo infundado. Porque de veras se creían que había un bichito que estaba suelto por ahí, ¿no? Cuando más bien todo fue una farsa. De eso voy a hablar en el momento del canal, ¿ah? Vamos a tocar ahí con evidencias de cuáles son las últimas conclusiones del bichito. Pero bueno, lo estoy poniendo como ilustración ahora. Entonces, ¿qué resulta? Que a la gente ahora también se la va a empujar al mismo propósito y se la va a hacer aceptar que ese rompimiento de la ley significa un nuevo pacto con Dios. Increíble. ¿De cuántos pactos habla la Biblia? ¿Se acuerdan? 2 hemos estudiado en esta semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios hizo 2 pactos con la humanidad. Pero ahora resulta que rompen la ley y hay un tercer pacto con la humanidad. Y que el mismo Papa ha dicho que esto va a ser el nuevo pacto de la ecología. Y que en estos nuevos mandamientos ya no van a haber 10, sino ¿cuántos? 11. Y que ahora incluso existe el pecado del ecocidio. Es decir, se ha aumentado un pecado más. Solo porque ellos hablan del calentamiento global, ya hay un pecado más relacionado con el calentamiento global. Así que si tú no cumples con las normas del calentamiento global, estás cometiendo ecocidio. O sea que ahora vas a ser juzgado por una nueva ley que si tú no la cumples, ¿qué importa la de los 10 mandamientos? Te van a llegar a decir así: nosotros tenemos una ley y por nuestra ley tú debes morir porque has cometido ecocidio. Esas son las nuevas leyes del Papa, ¿no? Pero ahora fíjate, sobre esa base es que el foro de Davos va a establecer un nuevo sistema de decretos. Y esto va a ser el próximo año, ¿no? El 2026 han pedido que se establezca ya el nuevo decálogo, que ya se establezcan los nuevos decretos para tener que guardar nuevas cosas. Bueno, entre ellos se va a empujar hacia el asunto del ecocidio. Y el ecocidio significa decreto dominical. Hacia eso se está empujando, ¿no? Bien, esos son los planes de ellos. ¿Cómo los lleven a cabo y si lo harán? No lo sé. Solo sé una cosa, que las cosas que están ocurriendo ahorita en Estados Unidos nos dicen mucho, ¿no? Porque son los eventos finales ya que se están dando, ¿no? Pero en fin, eso lo vamos a ver en el momento que estudiamos eso. Muy bien, hasta aquí entonces, ¿Cristo cambió la ley? No, señor, no la cambió. Es más, cuando leemos en el libro de San Lucas, en el capítulo 23, versículos 54 al 56, fíjense lo que dice. Era día de la preparación
y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué día entonces era el día de la preparación acá? Si el reposo es el Shabbat, el sábado, entonces la preparación vendría a ser el día viernes. Y entonces, ¿qué pasó? Y las mujeres que habían venido con él, con Jesús desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, regresándose, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al manda. Ahora, ¿qué cosa era más importante, guardar el sábado o ungir el cuerpo de Cristo? ¿Ah? Nuestra lógica nos diría que el cuerpo de Cristo era más importante porque es el Hijo de Dios. Eso diría nuestra lógica. Pero el mandamiento, ¿qué cosa dice? Que ellas reposaron el sábado conforme al mandamiento. La pregunta es esta: ¿se olvidó Dios acaso de decirle a sus discípulos que el día que él tuviese que perecer había que ungirlo? Es imposible que se olvidara de algo tan importante. Todo les había dicho antes. ¿Cómo se iba a olvidar de esto? No tiene sentido. Así que entonces Jesús les había dejado reglas específicas y les había dejado entender que tenían que guardar el día sábado conforme al mandamiento y que olvidaran por completo el asunto de su cuerpo. Además, ¿el cuerpo de Cristo ya había sido ungido o no? ¿Ah? ¿Quién lo había ungido? ¿Se acuerdan? María Magdalena, cuando rompió el vaso de nardo y lo derramó sobre Jesucristo. ¿Qué dijo Cristo? Esta mujer ha ungido mi cuerpo para la sepultura. ¿Correcto? Así que entonces no había necesidad. El hecho es de que se guardó el sábado conforme al mandamiento y se olvidó el cuerpo de Cristo para esta ocasión. Y recién iban a ungirlo el día domingo. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 3. El primer día de la semana, que es domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. ¿Y qué sucedió? Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Así que entonces el domingo recién venían para ungirlo después de pasado el día sábado, porque estaban cumpliendo el mandamiento que Jesucristo había dicho: aunque pasen el cielo y la tierra, todavía la ley seguirá vigente. Así que ellos habían escuchado eso. Cristo había sido claro en esas palabras, con eso les había dicho: el sábado no va a ser removido. Y al comprender eso, ellos actuaron de acuerdo con lo que Jesús dijo. Porque Jesús no era de doble moral. Jesús no hablaba dos cosas, solo decía una sola verdad. Y la única verdad es: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Si Cristo hubiera fallado en decir esto y hubiera hecho otra cosa, Cristo hubiera sido un mentiroso. Muy bien. Ahora, hasta aquí, demostrado que Jesús guardó el sábado, demostrado que las mujeres que lo acompañaban, entre ellas su madre, la Virgen María, guardó el día sábado. Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14, nos vamos a los apóstoles, después de que Cristo se va. Seguramente si Cristo les enseñó a guardar ya el domingo, los apóstoles debían de hacerlo. Pero encontramos otra cosa. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Por qué se le sigue llamando reposo al día sábado en el Nuevo Testamento y estaban entrando en la sinagoga judía? Aquí no podemos decir: no, pero acá el reposo ya significaba domingo. No, estás equivocado, porque entraron a una sinagoga ¿qué? Judía, y ellos hasta el día de hoy guardan su sábado. Así que no puede referirse al domingo para nada. Es evidente que el texto está diciendo que era un día sábado porque entraron a la sinagoga judía, y se le llama reposo, lo que significa que ellos seguían respetando el sábado como día del Señor. ¿Correcto? Seguimos avanzando, verso 42.
Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Qué le pidieron los gentiles? ¿Gentiles quiénes eran? Los que no eran judíos, es decir, los nuevos. Gente que recién se estaba convirtiendo, le dijeron a los apóstoles, por favor, vengan el siguiente sábado. Queremos escucharlos. ¿Por qué los apóstoles no les dijeron, miren, saben que el sábado no vamos a poder, pero el domingo vamos a estar acá? Y les enseñaron que el domingo iba a ser el día de reposo. ¡No! ¿Qué sucedió? Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué cosa? ¿Qué día entonces se daba la palabra de Dios? El sábado. Porque el sábado es el día de descanso. Y la palabra de Dios te da descanso. Es la libertad en Cristo. Así que entonces se siguió guardando el día sábado. Hechos capítulo 17, versículo 2. El apóstol Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora se ve en el apóstol Pablo que él guarda el día de reposo como una costumbre. Así que no es que recién estaba yendo un sábado, ya porque eran judíos tenía que ir pues a la sinagoga de los judíos el día sábado para tenerles que predicar. ¿Acaso porque tú le quieres predicar a los evangélicos te vas los días domingo a guardar en su iglesia? No, tú los buscas otro día. Es más, el día domingo no te van a dar nada para participar en su iglesia, pues ellos no creen en ti porque tú guardas el sábado. Así que entonces, los apóstoles tenían por costumbre, Pablo tenía por costumbre guardar el día sábado. Así que hasta allí el sábado siguió vigente. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 1:10 nos encontramos un término específico. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el apóstol Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muy bien. Algunos han querido aplicar que la palabra día del Señor acá significa domingo. Porque al día domingo, los romanos le llamaban el día del Señor. En tiempos de Constantino dice el día del Señor el domingo, el día del sol. Porque día del Señor se le llamaba el día del sol. ¿Correcto? Lo que no explican es desde cuándo al domingo se le llamó día del sol. O día del Señor, ¿correcto? Nunca se le llamó en tiempos de Juan día del Señor al domingo. Porque día del Señor al domingo le puso Marco Aurelio, emperador romano, en el año 218. Es decir, 200 años después de que se le llamaba día del Señor acá en el Apocalipsis, le llamó día del Señor recién por primera vez Marco Aurelio. ¿Por qué? Bueno, porque este Marco Aurelio creía en el sol invicto. Y hasta ese tiempo, el sol no era la divinidad superior ni más adorada, ni distinguida entre los romanos. Recién con Marco Aurelio, el sol invicto pasó a ser la máxima divinidad entre los romanos. Así que cuando Juan le llama aquí Día del Señor, no se refiere para nada al domingo, porque Juan ni idea tenía de que se le iba a llamar Día del Señor al domingo más adelante. ¿De qué año es Juan? ¿En qué año estaba escribiendo Juan el Apocalipsis? ¿Se acuerdan? ¿En qué año escribió el Apocalipsis Juan? En el 96 después de Cristo. Y en el año 100 escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. ¿Correcto? Así que entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis y le pone Día del Señor, nunca se refirió al día domingo. ¿A qué día entonces se refería? San Marcos capítulo 2, versículo 28. Miren a qué día se le llamaba con el nombre de Día del Señor. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, del sábado.
¿Qué nombre, qué título da Jesucristo o se da a sí mismo en relación con el sábado? Como el Señor del. Así que el día del Señor vendría a ser ¿qué día? El sábado y ningún otro día. Ahora, ¿en qué se basaba Jesús para decir que Él era el Señor del sábado? Libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Dice: si retrajeres del día de reposo del sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué le llama Dios al sábado? Mi día. Es decir, el día del Señor en Isaías no es otro que el día sábado. Conclusión: el día sábado sigue siendo el día del Señor. ¿Correcto? Ahora, a partir de Juan tuvo un discípulo que se llamó Policarpo. Policarpo, a su vez, tuvo un discípulo que se llamó Potinus. Potinus tuvo una iglesia, la cual fundó, que se llamó la iglesia de Laion. Y esta iglesia fue conocida como los insabatas o insabatatis, porque guardaban ¿qué día? El sábado. Y de allí salieron los valdenses, que guardaban el día sábado, y que fueron exterminados en el año 1400 por el Papa, en la persecución. Y entonces la verdad del sábado de los valdenses pasó a los anabaptistas. Ellos siguieron guardando el sábado. Y los anabaptistas pasaron la verdad del sábado a los adventistas. Es decir, los adventistas vienen de la línea apostólica directa, guardando el día sábado. Nunca se dejó de guardar el sábado. En Persia, en Grecia, en Egipto había gente que guardaba el sábado. Así que nunca se dejó de guardar el sábado. Ahora, hay algunos que dicen, y eso lo voy a presentar el próximo sábado con evidencias, hay algunos que dicen que dentro de los primeros padres de la iglesia cristiana estaba Justino Mártir, ¿correcto? Y lo citan mucho, los papas lo citan bastante para decir que el domingo es el día del Señor, debido a que Justino Mártir era un apologista del cristianismo. ¿A quién se le llama apologista? ¿Se acuerdan? ¿Quién es un apologista? ¿Qué es apología? Una apología es una defensa de algo. Así que Justino Mártir era apologista del cristianismo, es decir, defensor de las ideas cristianas. ¿Por qué las defendía? Porque Justino Mártir era filósofo, y siendo un filósofo era un pensador. No era un cristiano que asistía a la iglesia cristiana. Además, no hay registro en la historia de que Justino se haya unido a alguna comunidad cristiana en algún lugar de su tiempo. Nunca. Solo se le dice San Justino porque la Iglesia Católica lo ha hecho santo, porque era apologista, defensor de las ideas cristianas. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué defendía las iglesias cristianas? Porque él, Justino Mártir, quería encontrar puentes para unir el judaísmo con el paganismo y formar un solo bloque de ideas religiosas. Y siendo así, él buscó un punto por el cual podía unir al judaísmo y al paganismo. Y ese punto era el día de reposo. Y por eso es que Justino Mártir dijo, nosotros ahora, desde la muerte de Cristo, ya no guardamos más el sábado, sino guardamos el día del sol, ¿correcto? No dijo día del Señor porque no se conocía en ese tiempo el domingo como día del Señor. Dijo día del sol. Porque desde los tiempos de Babilonia al sol se le dedicaba el día domingo.
¿Correcto? Recién, más adelante, 100 años después de Justino Mártir, se declararía que el domingo era el día del Señor por Marco Aurelio. ¿Está claro? Y debido a eso, él puso que la forma de unir a los judaístas con los paganos era guardando el día del sol. Entonces hizo apología al domingo como día del Señor. Y por esa razón, la Iglesia Católica dice, ahí está la prueba de que en los tiempos de Justino, en el primer siglo, ya se guardaba el día domingo. Que los cristianos lo hacían. No es verdad. Los cristianos no lo hacían. Fue él quien dijo que habían cristianos que se reunían el día del sol, porque habían cristianos que en Roma se reunían el domingo para no ser perseguidos por la persecución de Diocleciano. ¿Correcto? Y de los romanos. Muy bien. Ahora, otro punto que ellos ponen para decir que hay que guardar el día domingo es a San Ignacio de Antioquía. ¿Correcto? Ignacio de Antioquía se supone que era un cristiano del primer siglo. Y entonces este Ignacio de Antioquía declaró: gracias a la muerte de Cristo, ya no guardamos más el sábado judío. Ahora nos reunimos el día del Señor. Entonces dijeron, ahí está, esa es la prueba. Ignacio está siendo claro, ya no guardamos el sábado judío, sino que ahora nos reunimos el día del Señor. Pero en primer lugar, en los días de Ignacio, no se conocía el domingo como día del Señor, ya lo expliqué. Y por otro lado, él se refería al sábado judaizante, porque él mismo sigue diciendo, nosotros ya no judaizamos. Es decir, ya no guardamos el sábado con sus 39 reglas judaizantes. Ahora guardamos el sábado del día del Señor, es decir, de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia, es decir, de acuerdo con el Antiguo Testamento. Isaías 58:13 que acabamos de leer. Entonces ahora los primeros cristianos guardaban el día del Señor o sábado con sus 3 reglas, ya no con las 39. Es eso lo que estaba diciendo Ignacio. ¿De dónde han sacado ellos que eso significaba cambio del sábado al domingo? No tiene ningún sentido. Muy bien. Y esas son todas las pruebas que tiene Roma para hablar del domingo. Y esas son todas las pruebas que tienen los evangélicos dominicales para defender el domingo. No hay más. Si esas pruebas se caen, ellos no tienen cómo demostrar con la Biblia el cambio del sábado al domingo. Así que el próximo sábado vamos a hablar de eso. ¿Qué textos bíblicos han manipulado para querer decir que el domingo es el día del Señor? Eso necesitamos comprenderlo bien. Por ahora, quedamos ahí y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesús que Él nos ayude para que todo esto que estamos aprendiendo pueda ser atesorado en nuestra mente y corazón a fin de que podamos publicarlo al mundo. Fíjense, estamos en un tiempo donde en los Estados Unidos se va a empujar hacia qué. Y lo quieren utilizar a Donald Trump para eso. ¿Quiénes quieren utilizarlo? Las iglesias apóstatas. El protestantismo apóstata quiere aprovecharse. ¿Y qué resulta? Que en los Estados Unidos el protestantismo apóstata es un protestantismo de izquierda. Entonces, todos ellos son los que buscan el ecumenismo, pero Donald Trump está en contra del ecumenismo. Está unido con Viganó, más bien, que odian el ecumenismo. Si Donald Trump permanece así como está, entonces Dios puede utilizarlo como a Nabucodonosor. Y aunque le hagan la guerra, porque de hecho se la van a hacer, y hasta lo van a sacar de presidente incluso de repente, o van a querer hacer cualquier otra cosa, si él permanece fiel a Dios, él va a lograr que hayan millones de personas que no sean asesinadas con una nueva pandemia, que no sean asesinadas en una guerra mundial, y que no sean asesinadas por manipulaciones que van a haber de supuestas apariciones de platillos voladores y tanta cosa más, ¿no? Porque ahora con este incendio se ha descubierto más cosas terribles, ¿no? Ya voy a hablar sobre eso. Un incendio que no ha sido incendio, ¿no?
y que parece que fuese verdad, pero que no tiene nada de verdad. Lo vamos a ver. Esto es sorprendente.